¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos hoy en Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar del Parkinson, una enfermedad que afecta a más de 1 millón de personas en Estados Unidos y según los especialistas su diagnóstico se ha duplicado en los últimos 25 años en el mundo. Hay cerca de 15 millones que la padecen y se calcula que para el 2050 se triplicará el número de casos. ¿Qué es el Parkinson? ¿Por qué se produce? ¿Es riesgo de padecerla? ¿Aumenta con la edad? ¿Podemos evitar el Parkinson? Muchas preguntas que tenemos pendientes y preparadas porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Aquí comienza Salud es Vida. Cada semana damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los Centros Univida y médico jefe del Hospital Jackson Memorial de Miami. Bienvenido, doctor. Hoy queremos hablar del Parkinson. Claro que sí. Y saben, mientras yo estudiaba esto del Parkinson, me llamó la atención que se descubre a través del doctor de apellido Parkinson, pero hace 300 años. Y pareciera que en estos 300 años no ha habido mucho avance y tampoco hay conocimiento del por qué se produce. Bueno, Mario, usted tiene razón. El Parkinson es una enfermedad de tipo neurodegenerativa que lleva 300 años desde que la conocemos y la cual afecta un área en el cerebro que tiene que ver con el movimiento y también la parte cognitiva. Sí han existido algunos adelantos en la tecnología y en la manera que nosotros estamos tratando el Parkinson, especialmente aquellos casos que son recalcitrantes a los medicamentos tienen como motivo esencial, pues son neurotransmisores que tenemos en el cerebro y otra serie de tecnología nueva, pero en realidad los medicamentos siguen siendo los mismos. Los mismos de siempre. De hace muchos años, y sí hay una serie de estudios ahora en estado de investigación, los cuales son muy prometedores, pero todavía no tenemos los resultados. Yo creo que hay un actor que se ha hecho en este momento vocero de alguna manera, porque él sufre el Parkinson cuando tiene 30 años y hasta hace una película que la recomiendo que se llama Still, donde él muestra cómo ha sido su vida y cómo fue adquiriendo esta enfermedad, en la cual ya tiene, Michael Fox me refiero, claro, ya tiene 30 años de vida con esta enfermedad. Claro que sí, y la enfermedad es una enfermedad, como habíamos mencionado, neurodegenerativa, a pesar de que muchos de nosotros pensamos que es una enfermedad de la vejez, no lo es. La media, en realidad, al momento del diagnóstico es entre 55 y 60 años. Sin embargo, muchos pacientes se diagnostican antes de la edad de 50 y en el caso de Michael Fox, por ejemplo, a los 30 y pico de años. Claro, él parte diciendo que un dedo se le mueve y él siente que ese dedo no le pertenece a él, que está como fuera de su cuerpo. Así lo explica. Claro que sí, y existen una serie de síntomas que se pueden manifestar de manera diferente en diferentes pacientes y todos conllevan a la misma enfermedad. Doctor, cuando hablamos de las células es difícil de entender, pero cuando yo le pregunté a usted antes de comenzar el programa, usted me explicó que había un elemento que inundaba estas células y que producía esta enfermedad. Bueno, Mario, es lo que se sabe por el momento. Claro, la causa específica de la enfermedad no se conoce, ¿verdad? Pero se cree que pudiese ser una combinación, número 1, de factores genéticos, número 2, de factores ambientales y número 3. En muchos de los pacientes de Parkinson encontramos esta proteína, que es una proteína que naturalmente pues, la sintetiza, la produce en nuestras neuronas en el cerebro, pero existe un cambio en ella, una modificación por la cual la hace acumularse dentro de las células del cerebro y causa la disfunción y la muerte de las neuronas que producen esencialmente la dopamina. Y esta célula se llama la alfa-sinucleína. ¿Y qué es la dopamina? La dopamina, Mario, es un neurotransmisor. Un neurotransmisor es como un mensajero químico, ¿verdad?, que establece la comunicación entre todas las neuronas del cerebro para decirle, óyeme, vamos a mover este brazo, o vamos a cerrar un ojo, o vamos a hablar, o vamos a callarnos. Ese tipo de cosas. O sea, el ojo se abre y se cierra solo, sin que uno lo maneje. La mano se mueve sin que uno la maneje. Es como que
estuviera fuera del cuerpo de uno. Bueno, una de las cosas que el Parkinson afecta son los movimientos, ¿verdad? Porque en esta zona que está siendo afectada es la zona que modula los movimientos voluntarios, pero también suprime los movimientos involuntarios y también es responsable de adaptarnos a los cambios en postura en el espacio, es decir, cuando uno se mueve hacia un lado, cuando uno se mueve hacia el otro lado, cuando esta zona está defectuosa porque las neuronas han muerto y la falta de dopamina, de ese mensajero químico, ¿verdad? Entonces los movimientos se vuelven erráticos, despacios, espásticos, etcétera. Por eso, yo estoy un poco influenciado por la película que vi, porque este Michael Fox, él explica la película, pero se van mostrando escenas de él, desde que él es un niño actor, y que tiene una vida totalmente normal, que tiene una gran agilidad, que es muy delgado, es pequeño, se mueve con mucha facilidad, hasta que un día, después de una borrachera, él siente que este dedo no le pertenece. O sea, quiero decir con esto que el Parkinson de pronto aparece en la vida de una persona. Y puede aparecer así súbitamente, Mario. Y no solamente con trastornos de movimiento, también pudiesen ser problemas en el hablar, que pasan de forma desapercibida porque son tan sutiles que a veces uno no se da cuenta, a veces con problemas en el olfato, ¿verdad? Y a veces, que son los síntomas más comunes y por el cual reconocemos a los pacientes con Parkinson, porque es lo que nos trae a los pacientes a nosotros, son los movimientos estos involuntarios en los pies o en las manos. Él demuestra que es una enfermedad degenerativa que va avanzando, porque incluso la oculta mientras sigue siendo actor durante 7 años. Pero llega un momento que ya no lo puede ocultar. Y claro que sí, porque no es solamente el aspecto físico, es la parte neurocognitiva, es la parte psicológica de la persona que también se está afectando. Uno quiere tratar de esconder esto. Y si ven por ahí a una persona que está caminando con la mano dentro del bolsillo y caminando como si nada, es muy probable que esa persona tenga Parkinson. ¿Por qué? Porque está ocultando ese movimiento involuntario de la mano al ponerla dentro de su bolsillo. Por lo que usted dice, parece que los temblores aparecen a un lado del cuerpo primero. Muchas veces aparecen a un lado del cuerpo, sin embargo, pudiese aparecer a ambas partes del cuerpo. Y no tiene que ser necesariamente las manos, pudiese ser en los pies también. Ahora, la velocidad con que va avanzando o la severidad de la enfermedad depende de cada paciente, ¿verdad? Y eso es correcto, Mario, a pesar de que en la media es una enfermedad de progresión lenta. Bueno, vamos a ver qué dice el público también. Después de estos mensajes tenemos preguntas. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando del Parkinson, dijimos que la gente va a preguntar, aquí están las preguntas de Mauricio. Hola, soy Mauricio Sánchez de La Paz, Bolivia. ¿Existe cura para la enfermedad del Parkinson? Muy buena pregunta, Mauricio. Desgraciadamente, hoy en día no tenemos una cura para el Parkinson. Sin embargo, sí tenemos una serie de medicamentos los cuales controlan la enfermedad de una manera muy eficaz. Usted decía, doctor, que había investigaciones recientes que están avanzando en esta enfermedad. Sí, Mario, y existe una serie de estudios que están vigentes actualmente en cuanto a medicamentos, en cuanto a células madres, trasplantes de esas células madres hacia el cerebro. También estudios con estos estimuladores del cerebro pues en algunos pacientes pues, han tenido resultados bastante buenos en cuanto a la sintomatología del paciente. En este caso, por lo que yo tengo entendido, este doctor Parkinson no andaba buscando esta enfermedad, por casualidad se encontró con ella. Y hasta el día de hoy parece que exactamente las causas se desconocen. Exactamente, Mario. Todavía no conocemos con exactitud, con plenitud, la causa del Parkinson. Sí se han hecho una serie de estudios y donde se han identificado algunos genes que están relacionados en algunos pacientes al desarrollo del Parkinson. Sin embargo, esos mismos genes se han identificado en personas que no han desarrollado el Parkinson. Por eso creo que es una combinación de factores genéticos, ambientales y quizás de esta proteína que habíamos mencionado anteriormente. Le hago esta pregunta porque tengo una persona conocida por todo el público, no tengo autorización para dar su nombre, que está en la década de los 80,
que debe haber comenzado hace algunos años, no sé cuánto, y que ya en este momento tuvo que dejar su profesión de periodista y tuvo que dejarla principalmente porque empezó a tener muchas dificultades para hablar. Claro, claro, porque en esta zona que está siendo afectada producto de la destrucción de las células de los neurotransmisores y de la falta de este neurotransmisor conocido como la dopamina, no solamente afecta los músculos de la locomoción, sino también afectan los músculos de la laringe y también afectan los músculos de la cara. Todos esos músculos tienen que ver con la fonética, ¿verdad? Cómo nosotros verbalizamos. Entonces la voz se vuelve de un tono, un volumen muy bajo. Y como que se pone gago, que no es gago, sino que le cuesta la repetición. Hablar, o sea, tartamudea. Claro, y no hay articulación como tal de las palabras, entonces es muy difícil entender lo que nos quiere decir una persona con Parkinson, lo que conlleva también a este problema neuropsicológico del paciente, porque el paciente ya no quiere hablar, porque le da pena que alguien pues se dé cuenta del problema que está pasando. Yo, doctor, no tengo ninguna estadística, pero por lo que he visto durante mi vida, he visto más hombres que mujeres con esta enfermedad. Pero usted tiene razón. Por alguna razón, y nosotros no tenemos la explicación exacta o objetiva de por qué esto pasa, de cada 5 pacientes que se diagnostican con la enfermedad, 3 son hombres y 2 son mujeres. ¿Y la edad tiene que ver con el factor de esta enfermedad? Porque le hablo de este señor que es mayor. Sí, bueno, Mario, la edad... Y en general veo gente mayor con la enfermedad. Claro, claro, y la edad pudiese ser un factor, ¿verdad?, en el desarrollo del Parkinson, a pesar de que la edad promedio o la edad media del desarrollo es de 55 a 60 años de edad, pero también vemos personas tan jóvenes como el actor que mencionábamos anteriormente en los 30 años. Bueno, las personas que han sido expuestas dicen, y ahí hablo de los más jóvenes, a herbicidas, a pesticidas, podrían tener también o ser más sensibles a esta enfermedad. Bueno, mucho más sensible. En realidad hubo un estudio bastante reconocido por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como el NIH o NIH, ¿verdad?, donde se concluyó que el uso o la exposición a insecticidas y herbicidas puede traer el riesgo, puede tener un riesgo de 2.5 más alto la posibilidad de desarrollar el Parkinson que una persona que no haya sido expuesta a esos herbicidas o pesticidas. Y doctor, ¿qué tan grave puede llegar a ser el deterioro general del cuerpo que es afectado por este Parkinson? Bueno, Mario, un deterioro extremadamente grave, ¿verdad? Donde un paciente empieza desde un pequeño tremor, un pequeño temblor en la mano, hasta que el paciente se va debilitando, donde le falta la habilidad de no puede hablar, no puede tragar, se pone muy espástico, rígido, no puede caminar, se pone en la cama, no puede salir de una cama y al no tragar pues se va debilitando y ahí pues la persona fallece pues aspiraciones por neumonía, por infecciones, etcétera, porque la persona no es funcional. ¿Qué otras disfunciones puede ocasionar el Parkinson dentro del cuerpo humano? Bueno, el Parkinson puede tener efectos en todas partes del cuerpo también, porque, claro, el Parkinson inclusive puede traer trastornos con el corazón. ¿Por qué? Porque existe no solamente un problema con la dopamina, sino también existen problemas con otros neurotransmisores y existe una serie de sistemas como el sistema autonómico o autónomo del cuerpo que tiene mucho que ver con el control de la presión, el control de toda la regulación de líquidos en el cuerpo, y eso trae consigo que, por ejemplo, los pacientes con Parkinson tengan una presión que está ahora bien baja, pero de repente está muy alta y baja y alta, y el corazón también hay una desregulación donde el corazón puede estar latiendo muy rápido y de repente pues muy bajo. Oiga, doctores, me han dicho que el olfato, la fatiga, el dolor, la disfunción sexual, todo eso. Todo eso, Mario, inclusive hasta el escribir, ¿verdad? Se desarrolla algo conocido como la micrografía. Las letras se ponen bien pequeñitas que usted no las puede ni entender.
Oye, pero esto no es igual para todos los pacientes. Hay pacientes que viven toda su vida, hay pacientes que esto los lleva a la muerte, pero es muy diferente en uno y el otro. Sí, depende de cómo el paciente responda a los medicamentos, cómo el paciente, qué tipo de sintomatología, cuán rápido se degeneren las células en el cerebro, etcétera, etcétera. Y ahí es la diferencia que existe de paciente en paciente y cuán rápido o cuántos años pudiese vivir ese paciente. A mí lo que me ha llamado la atención, entre los datos que me dan antes para que yo le pregunte a usted, es que los ejercicios y algunos medicamentos podrían ser de gran ayuda. Bueno, los ejercicios, primeramente, Mario, se han hecho una serie de estudios en el pasado, especialmente en animales, donde se ve que el ejercicio estimula, ¿verdad?, esa comunicación entre las células dopaminérgicas en el cerebro, en esta parte conocida como la sustancia negra, que es la parte del ganglio basal, donde se produce todo este trastorno del Parkinson's. Bueno, tengo preguntas del público después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida, en Univida, junto al doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando del Parkinson. Tenemos una pregunta de Paula. Ahí está la pregunta. Hola, don Francisco. Mi nombre es Paula Chacana Burjar, oriunda de Quilpué, quinta región de Chile. Hace 10 años que padezco Parkinson, hoy tengo 47. Y me encantaría saber qué tan ciertos son aquellos mitos en los que dicen que si se consume la Prolopa con un vasito lleno de Coca-Cola o de jugo de limón natural, hace que el efecto de la Prolopa sea mucho más efectivo, mucho más rápido. Primero, doctor, antes que usted conteste, ¿qué es la Prolopa? Bueno, Mario, la Prolopa es una combinación de medicamentos que se usa para el Parkinson. Esto es un medicamento que es el más común usado en el mundo entero para el tratamiento del Parkinson, conocido como la levodopa. La levodopa es un estimulante para la dopamina en el cerebro. Entonces, Paula, muchas gracias por su pregunta. Y usted suena muy bien para tener el Parkinson, parece que está bastante bien controlado. Una de las problemas que tenemos con ingerir alimentos y tomar estos medicamentos es que los medicamentos del Parkinson no se deben tomar con aquellas comidas que sean altas en proteínas o en grasas. ¿Por qué? Porque el medicamento puede sufrir de esa digestión y entonces sus efectos no son tan eficaces. Ahora, usted me estaba preguntando sobre el jugo de limón, el jugo de naranja. En realidad no tengo a ciencia cierta una documentación de que esto pudiese pues aumentar el efecto de los medicamentos. En realidad yo tengo pacientes que se lo toman con jugo de naranja, hay pacientes que se lo toman con otro tipo de jugo, siempre y cuando usted no coma nada que tenga proteínas o que tenga grasas. Oye, en las redes dicen de todo y se cree que, por lo menos yo he leído, que hay personas que porque toman mucha cafeína y bebidas cola podrían estar relacionados con un menor riesgo, al revés de lo que dice la gente. Bueno, claro, Mario, el problema es que todo esto viene de estudios epidemiológicos donde han analizado retrospectivamente a una población de pacientes que han desarrollado Parkinson y esa población de pacientes se ve que hay un número alto de esos pacientes que no toman café, por ejemplo. Sí. Y entonces uno dice, bueno, el estudio concluye que los pacientes que toman café quizás tengan menos probabilidad de desarrollar Parkinson. Sin embargo, no ha habido un estudio conciso, ¿verdad?, y objetivo que diga, oye, el tomar café pues te va a proteger del Parkinson. Pero de todas maneras yo me tomo mi taza de café todas las mañanas. Bueno, yo me la tomo también y ahora sin endulzante, porque se acabó el endulzante. Eso es correcto. Bueno, tendremos que hacer un programa sobre los endulzantes para explicarle a la gente, porque esto de un día a otro, después de que todos los médicos que ayudaban a bajar de peso le decían a uno que tomara endulzante, ahora no hay que tomar endulzante. Ese programa queda pendiente, doctor. Claro que sí. Pero hay algo que me sorprendió muchísimo, que me llamó la atención, y es que con estos avances habría una cirugía que se mete dentro del cerebro. Sí. Tiene que ser muy complicado y milimétrico.
Bueno, tiene que ser extremadamente preciso, ¿verdad? Para no dañar ninguna otra parte del cerebro, ¿verdad? Esto es una cirugía donde se introduce un pequeño cable conocido como un electrodo, haciendo una pequeña incisión en el cráneo y la persona está con anestesia local. El paciente pues está consciente de lo que está pasando. Le ponemos ese cablecito, ese electrodo y lo llevamos hasta la parte donde tenemos el problema, en la zona de los ganglios basales donde está la dopamina. Y entonces ese cablecito pues nosotros lo dejamos y luego regresamos un mes más tarde a colocarle debajo del pecho, aquí debajo de la piel en el pecho, un marcapaso, y ese marcapaso lo colocamos y lo instalamos con esos cablecitos. Una vez que esté conectados, como una semana, 10 días más tarde, traemos el paciente a la oficina sin haber tomado ningún tipo de medicamento para que el paciente tenga los síntomas. Está rígido, está bastante despacio los movimientos, tiene problemas al hablar, etcétera. Y entonces encendemos ese marcapaso y vemos cómo los síntomas empiezan a mejorar. ¿Mejoran bastante? Mejoran bastante, Mario. Sin embargo, este procedimiento no es para todos los pacientes. Esto es un procedimiento que tenemos que evaluar, estratificar el paciente que en realidad se va a beneficiar de esto. Y estos son pacientes que usualmente están respondiendo a los medicamentos como la del levodopa, del cual hacíamos alusión anteriormente. También se ha escuchado, hace poco fue el Día de la Madre, que hay tratamientos con células madres. Sí, existe tratamiento con células madres que son bastante prometedores. Sin embargo, las células madres se habían usado anteriormente en otros tipos de problemas como las cardiomiopatías y los resultados no fueron muy buenos. Pero bueno, aquí hay tratamientos que están ahora mismo en proceso, ¿verdad? Donde se inyectan estas células madres en el cerebro con ese optimismo de que ellas se puedan transformar en células cerebrales que pudiesen producir la dopamina. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha criticado a la comunidad científica mundial porque hay pocos recursos médicos para enfrentar al Parkinson pese al aumento de casos. ¿Usted piensa que es así? Bueno, Mario, yo creo que la comunidad médica, al ser el Parkinson una enfermedad, ¿verdad?, que toma mucho tiempo, es muy lenta en generarse todos los síntomas. Yo creo que se han aguantado un poco y no ha habido demasiados estudios detrás de todo esto. Sin embargo, últimamente, como se ha sabido que la enfermedad ha salido a relucir por la prensa y toda esta serie de cosas, por pacientes que son conocidos, son famosos, ¿verdad? Entonces, hay un poco más de estudios que están ahora mismo en su progreso para ayudar a los pacientes con Parkinson. Bueno, algo histórico, el 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. ¿Y por qué? Porque en 1755 nació el médico británico James, de apellido Parkinson. Él fue el primero en descubrir esta enfermedad. Y como lo dije al principio del programa, han pasado 300 años, mucho tiempo en la medicina, con pocos avances y sobre todo con digamos, esta espada que hay de que se van a triplicar los casos para el año 2050. Doctor, mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que le haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y le recomiendo que siga viendo mi video porque tengo muchos videos, siga aquí.